Hermanos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Es una bendición que podamos seguir reflexionando en esta temática que estamos manejando durante los últimos devocionales, que tiene que ver con la eclesiología y es el estudio de la iglesia. Es precisamente eso es lo que vamos también a reflexionar en esta mañana. Hay responsabilidades que tiene la iglesia, responsabilidades que las resumimos en leer la escritura, en orar, en asistir a la iglesia quizá una vez a la semana, dos veces, tres veces a la semana. Y bueno, pensamos que ya cumplimos con nuestras responsabilidades. Sin embargo, cuando vamos a la escritura encontramos muchas otras responsabilidades que la iglesia tiene delante de Dios. Y una de las grandes y maravillosas responsabilidades que la iglesia tiene delante de Dios es vigilar la predicación. ¿Qué es lo que se enseña en la iglesia? A una iglesia del Nuevo Testamento, allá en el libro de Apocalipsis, se le elogia porque esta iglesia, o le dicen a esta iglesia, o el mensaje de Cristo para esta iglesia es pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esa es una labor muy importante que la iglesia tiene. En este mundo actual, donde muchos se dicen ser predicadores, donde muchos se dicen ser incluso apóstoles, profetas, casi enviados de Dios directamente del cielo, la iglesia tiene esa responsabilidad de vigilar quién es el que enseña, quién es el que predica. Por eso nuestra iglesia presbiteriana, recordemos que la iglesia nombra o elige a sus pastores. Y bueno, esa es la primera y gran responsabilidad de la iglesia, la predicación. La iglesia también tiene esa responsabilidad de animar a aquellos hermanos jóvenes que se bauticen y también que formen parte de la cena del Señor. La iglesia también tiene esa responsabilidad de proteger y definir la membresía. Claro que estos puntos los podemos ver directamente en la escritura, ya en el libro de 1 capítulo 5, 2 Corintios capítulo 2, donde encontramos precisamente cómo el apóstol Pablo le da o le dice a esta iglesia cuáles son sus responsabilidades. Otra de las responsabilidades que tiene la iglesia es la mayordomía. Y quizá el don más grande de la mayordomía tiene que ver con el Evangelio, con la predicación del Evangelio. Y la iglesia es responsable de anunciar el Evangelio. No es de una persona, no es de dos personas. Normalmente el hermano o la hermana suele decir, es que yo no tengo el don del evangelismo y por eso no enseño el Evangelio. No. Esta responsabilidad es de toda la iglesia. De hecho, el mandato de Jesucristo es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No está diciendo solamente aquellos que tienen el don del evangelismo son los responsables de anunciar el evangelio. No, todos, toda la iglesia es responsable de anunciar el evangelio. Es el responsable de llevar el evangelio a todas las áreas de la vida. Este evangelio debe afectar todas las áreas de la vida. Entonces, cada miembro de la iglesia es responsable de llevar el evangelio a todas las partes. ¿Sí? Allá con el amigo, allá con el vecino, allá en el trabajo, anunciar el evangelio de Jesucristo. Pero fíjense, estas responsabilidades no se pueden delegar. Es decir, la iglesia no puede decir, bueno, estas son mis responsabilidades, pero se la voy a delegar a una sola persona, se la voy a delegar al consistorio y que ellos vean lo que puedan hacer con la iglesia. No. Estas responsabilidades de la iglesia tiene que cumplirla. Porque fíjense que los reformadores dijeron algo importante cuando comienza la reforma y cuando se desarrolla toda la reforma. Ellos dijeron lo siguiente: donde se predique la palabra, donde se administre correctamente los sacramentos, donde se aplique correctamente la disciplina, ahí está la iglesia de Cristo.
Qué maravilloso. Donde se predique la palabra, donde se administren los sacramentos, donde se aplique correctamente la disciplina, allí está la iglesia de Cristo. Es que lamentablemente muchas veces malentendemos nuestras responsabilidades y las delegamos solamente a un cuerpo eclesiástico. Y ya que ellos vean lo que, lo que sea bueno o lo que sea mejor para la iglesia. Sin embargo, la iglesia tiene responsabilidades. Sí, orar, sí ofrendar, sí diezmar, sí leer la Biblia. Eso es parte de nuestras responsabilidades. Pero estas responsabilidades son nuestras responsabilidades delante de Cristo. Y la iglesia tiene que cumplirlas.